O me pasas toda la herencia a mí, o te mando a un asilo, declaró mi hijo Miguel, levantando la mano hacia mí como si fuera a golpearme. Yo sonreí con calma y le respondí: mi abogado Severino está sugiriendo una tercera opción, y te garantizo que no te va a gustar. Vi cómo palideció al instante, y Carmen, mi nuera, se quedó completamente sin color cuando entendió lo que mis palabras significaban. Mi nombre es Rosaura, tengo 71 años, y jamás pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me amenazaría en la sala de la casa que yo misma construí con mis propias manos. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar si tu hijo te traicionara de esta manera. Para entender cómo llegamos a este momento, tengo que llevarte 45 años atrás, cuando era una mujer joven llena de sueños y esperanzas. En aquella época vivía en una casita de adobe con mi esposo en las afueras de la ciudad. Éramos pobres, pero teníamos amor y muchos planes para el futuro. Trabajaba limpiando casas durante el día y mi marido se rompía la espalda en la construcción desde el amanecer hasta que se ocultaba el sol. Cuando quedé embarazada de Miguel, sentí que la vida nos sonreía por primera vez. Durante 9 meses ahorré cada centavo que ganaba, cosiendo ropa ajena hasta altas horas de la madrugada para poder comprar todo lo que necesitaría mi bebé. Recuerdo que tenía las manos siempre agrietadas de tanto trabajar, pero cada puntada que daba la hacía pensando en darle lo mejor a mi hijo. Miguel nació en una clínica pequeña del barrio, y desde el momento en que lo tuve en mis brazos, supe que haría cualquier sacrificio por él. Era un bebé hermoso, con ojitos curiosos que parecían preguntarme qué aventuras tendríamos juntos. Mi esposo lloraba de emoción cada vez que lo cargaba, diciéndome que nuestro hijo sería alguien importante en la vida. Los primeros años fueron duros pero felices. Vivíamos en esa casita humilde donde apenas cabíamos los 3, pero estaba llena de risas y cariño. Mi esposo trabajaba doble turno para que yo pudiera quedarme más tiempo con Miguel, y yo aprovechaba cada momento libre para coser y lavar ropa ajena, siempre con mi bebé durmiendo en una canasta a mi lado. Cuando Miguel cumplió 5 años, decidimos que era hora de darle hermanos, pero el destino tenía otros planes para nosotros. Intentamos durante años, pero nunca llegó otro bebé. El doctor nos dijo que había complicaciones y que Miguel sería nuestro único hijo. En lugar de entristecernos, decidimos volcarlo todo en él, darle el amor que habríamos repartido entre varios hijos. Mi esposo trabajaba tanto que apenas lo veía, pero todo era por Miguel. Queríamos comprarle una casa más grande, darle educación, ropa bonita, juguetes que nosotros nunca tuvimos. Yo seguía cosiendo y limpiando casas, guardando cada dólar que ganaba en una lata de café que escondía debajo de nuestro colchón. La tragedia llegó cuando Miguel tenía 12 años. Mi esposo sufrió un accidente en la obra donde trabajaba. Una viga de acero le cayó encima y lo mató al instante. En un segundo, mi mundo se derrumbó completamente. No solo perdí el amor de mi vida, sino que me quedé sola para criar a Miguel y mantener la casa. El funeral fue lo más doloroso que he vivido en mi vida. Miguel lloraba abrazado a mí, preguntándome por qué papá no iba a volver más a casa. Yo no tenía respuestas, solo lágrimas y la determinación de que mi hijo no iba a sufrir más de lo necesario por esta pérdida tan terrible. Los meses que siguieron fueron los más duros de mi existencia. Tenía que trabajar desde muy temprano hasta muy tarde para poder pagar la renta, la comida, los útiles escolares de Miguel. Mis manos se volvieron más ásperas, mi espalda dolía constantemente, pero nunca me quejé delante de mi hijo. Él necesitaba ver que su mamá era fuerte, que podíamos salir adelante juntos. Durante los siguientes años me convertí en una máquina de trabajar. Limpiaba 5 casas diferentes durante la semana, lavaba y planchaba ropa los fines de semana, y por las noches cosía uniformes para una fábrica local. Dormía apenas 4 horas diarias, pero veía cómo Miguel crecía sano y fuerte, y eso me daba fuerzas para continuar. Cuando Miguel cumplió 15 años, algo cambió en él. Ya no era ese niño cariñoso que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo. Comenzó a avergonzarse de que su madre fuera una empleada doméstica. Un día llegué a buscarlo a la escuela y vi cómo se escondió detrás de un árbol para que sus compañeros no me vieran con mi ropa sencilla y mis manos gastadas por el trabajo. Esa noche lloré en silencio, pero no le dije nada. Entendía que era normal que un adolescente quisiera encajar con sus amigos, pero dolía profundamente que se avergonzara de los sacrificios que yo hacía por él. Al día siguiente trabajé aún más duro, ahorrando cada centavo extra para comprarle ropa de marca como la que usaban sus compañeros de clase. Miguel era inteligente, muy inteligente.
Sus calificaciones eran excelentes y todos sus maestros me decían que tenía potencial para ir a la universidad. Yo sabía que la educación superior era cara, así que comencé a trabajar turnos adicionales. Acepté limpiar oficinas por las noches después de terminar con las casas durante el día. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi corazón estaba lleno de esperanza pensando en el futuro brillante de mi hijo. Durante esos años, algo que nunca le conté a Miguel es que comencé a hacer inversiones pequeñas con el dinero extra que ganaba. Una señora para quien trabajaba, doña Fabiola, me enseñó sobre propiedades y terrenos baratos en las afueras de la ciudad. Rosaura, me decía, compra pedacitos de tierra cuando puedas. Algún día la ciudad crecerá y esos terrenos van a valer una fortuna. Siguiendo su consejo, cada vez que ahorraba $300 o $400, compraba pequeños lotes en zonas que parecían abandonadas pero que estaban en el camino del crecimiento urbano. Miguel nunca supo de estas compras porque las hacía a nombre de mi hermana Estela, quien vivía en otro estado. Era mi secreto, mi forma de asegurar que mi hijo tuviera un futuro próspero. Cuando Miguel se graduó de la preparatoria, yo había logrado ahorrar suficiente dinero para pagar su universidad. Recuerdo el día de su graduación, viéndolo caminar por el escenario con su toga roja, tan guapo y orgulloso. En ese momento sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Mi niño se convertiría en un profesional exitoso. La universidad trajo nuevos gastos, libros, materiales, renta de un apartamento cerca del campus. Miguel estudió administración de empresas y yo seguí trabajando incansablemente para cubrir todos sus gastos. Vendí algunas joyas que tenía de mi matrimonio, trabajé fines de semana completos, pero nunca le falló nada a mi hijo durante sus estudios. Fue en el tercer año de universidad cuando Miguel conoció a Carmen. Desde el primer día que la trajo a casa, supe que esa muchacha sería un problema. Llegó vestida con ropa cara, hablando de restaurantes elegantes y viajes que yo ni siquiera podía imaginar. Miraba mi casita humilde con desprecio apenas disimulado, y cuando le ofrecía agua en mis vasos sencillos, puso una cara como si le hubiera dado veneno. Carmen venía de una familia adinerada y nunca había conocido las limitaciones económicas. Sus padres le daban dinero sin límites y ella esperaba que Miguel pudiera ofrecerle el mismo estilo de vida. Comenzó a llenar la cabeza de mi hijo con ideas sobre el éxito, el dinero y la importancia de aspirar a más en la vida. Poco a poco noté cómo Miguel cambiaba conmigo. Ya no me contaba sobre sus estudios con la misma emoción de antes. Cuando Carmen estaba presente, parecía avergonzado de presentarme como su madre. Un día los escuché hablando en su cuarto y Carmen le decía: «Miguel, tu mamá es muy trabajadora, pero necesitas pensar en tu futuro. No puedes quedarte atascado en este ambiente para siempre». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Yo que había dado mi vida entera por sacar a mi hijo adelante, ahora era vista como un obstáculo para su progreso. Pero tragué mi dolor y continué apoyándolo, porque creía que cuando se graduara y consiguiera un buen trabajo, todo volvería a ser como antes entre nosotros. Miguel se graduó con honores y consiguió trabajo en una empresa importante de la ciudad. Yo estaba tan orgullosa que invité a todas mis vecinas a una pequeña celebración en casa. Preparé su comida favorita y decoré la sala con globos. Pero Miguel llegó tarde, malhumorado, y se fue temprano diciendo que tenía planes con Carmen. Después de graduarse, Miguel se casó con Carmen en una ceremonia pequeña. Yo pagué mi propio vestido violeta y los pocos invitados que pude costear, mientras que la familia de Carmen organizó una recepción elegante para sus conocidos. Me sentí como una extraña en la boda de mi propio hijo, pero sonreí y celebré su felicidad porque era lo único que importaba para mí. Los primeros años de su matrimonio fueron difíciles para nuestra relación. Carmen constantemente le recordaba a Miguel que merecía una casa más grande, un carro mejor, vacaciones en lugares exóticos. Y mi hijo, influenciado por ella, comenzó a verme no como la madre que se había sacrificado por él, sino como alguien que le recordaba un pasado de pobreza que quería olvidar. Cuando nacieron mis nietos Rafael y Ricardo, pensé que las cosas mejorarían entre nosotros. Pero Carmen controlaba cada visita, cada momento que yo podía pasar con mis nietos. Si les compraba juguetes baratos, ella los cambiaba por otros más caros. Si les cocinaba comida casera, decía que preferían comida de restaurante. Mis nietos Rafael y Ricardo se convirtieron en la luz de mis ojos, pero Carmen hacía todo lo posible por limitar el tiempo que pasaba con ellos. Cuando Rafael cumplió 5 años, quise hacerle una fiesta en mi casa como había hecho con Miguel cuando era pequeño.
Preparé decoraciones caseras, un pastel que horneé con mis propias manos y invité a los niños del vecindario. Pero Carmen llegó con cara de disgusto, vio mi humilde celebración y se llevó a Rafael diciendo que tenían planes más importantes. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No entendía por qué Carmen tenía tanto empeño en alejar a mis nietos de mí. Yo solo quería amarlos y consentirlos como había hecho con Miguel, pero cada vez que intentaba acercarme, ella ponía obstáculos. Le decía a Miguel que yo era demasiado intensa con los niños, que mis regalos eran inadecuados y que mi casa no era segura para ellos. Miguel, completamente dominado por su esposa, comenzó a repetir las quejas de Carmen como si fueran propias. Un día me dijo que necesitaba respetar los límites que ellos habían establecido para la crianza de sus hijos. Me explicó que solo podía ver a Rafael y Ricardo los domingos por la tarde, y únicamente por 2 horas, siempre y cuando Carmen estuviera presente para supervisar la visita. Me sentí como una criminal que necesitaba vigilancia para estar con mis propios nietos. Pero acepté esas condiciones humillantes porque prefería ver a Rafael y Ricardo bajo esas circunstancias que no verlos para nada. Durante esas visitas supervisadas, Carmen se sentaba en mi sala como una guardiana, interrumpiendo cada conversación que intentaba tener con los niños y corrigiendo todo lo que yo decía. Los años pasaron y yo seguí trabajando arduamente, no solo para mantenerme, sino también seguir comprando esos terrenos que doña Fabiola me había recomendado. Para entonces ya tenía 8 propiedades pequeñas distribuidas en diferentes zonas de la ciudad que se estaban desarrollando rápidamente. También había abierto una cuenta de ahorros en un banco diferente al que usaba normalmente, donde depositaba todo el dinero extra que ganaba cosiendo y limpiando casas adicionales los fines de semana. Miguel y Carmen compraron una casa más grande en un barrio exclusivo, financiada con préstamos bancarios que los tenían ahogados en deudas. Carmen quería mantener un estilo de vida que no podían costear, así que constantemente presionaba a Miguel para que pidiera dinero prestado o buscara formas de generar más ingresos. Yo veía cómo mi hijo se estresaba tratando de complacer las demandas infinitas de su esposa. Una tarde, Miguel llegó a mi casa con una propuesta que me sorprendió. Me dijo que él y Carmen habían estado pensando que sería mejor si yo vendiera mi casita y me fuera a vivir con ellos. «Mamá, ya estás mayor para vivir sola», me explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Además, podrías ayudarnos con los gastos de la casa nueva, y así estaríamos todos juntos como una familia». Inmediatamente supe que esa idea no había salido de Miguel, sino de Carmen. Ella había calculado que mi casa tenía un valor considerable debido a la zona donde estaba ubicada, y quería que yo la vendiera para ayudarles a pagar sus deudas. Pero fingí considerar la propuesta y les dije que lo pensaría. Esa noche hablé por teléfono con mi hermana Estela, quien vivía en otro estado. Le conté sobre la propuesta de Miguel y ella inmediatamente me advirtió: «Rosaura, no hagas eso. He visto muchos casos de personas mayores que venden sus casas para irse a vivir con sus hijos y terminan siendo tratadas como sirvientas. Mantén tu independencia mientras puedas». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Durante toda mi vida había trabajado para tener mi propio techo, mi espacio, mi dignidad. ¿Por qué debería renunciar a eso ahora? Además, tenía la sospecha de que si me mudaba con ellos, Carmen encontraría la manera de hacerme la vida imposible hasta que me arrepintiera de la decisión. Una semana después, cuando Miguel vino a buscar mi respuesta, le dije que prefería quedarme en mi casa. Vi cómo su rostro se ensombreció y Carmen, que había venido con él, no pudo ocultar su decepción. «Mamá, no seas terca», me dijo Miguel con un tono que nunca antes había usado conmigo. «Ya no tienes edad para vivir sola. ¿Qué pasa si te enfermas o te caes? Nadie se va a dar cuenta». Le expliqué que me sentía bien de salud, que tenía vecinos que me cuidaban y que valoraba mucho mi independencia. Pero Carmen intervino con una voz dulce pero venenosa: «Rosaura, entendemos que te cueste trabajo dejar tu casa, pero piensa en nosotros también. Miguel se preocupa mucho por ti, y esa preocupación lo está afectando en el trabajo. Si realmente lo amas, deberías considerar lo que es mejor para él». Esa manipulación emocional me indignó, pero mantuve la calma. Les dije que mi decisión estaba tomada y que esperaba que la respetaran. Miguel se fue sin despedirse, y Carmen me lanzó una mirada llena de resentimiento antes de salir de mi casa. A partir de ese día, las visitas de Miguel se volvieron aún más espaciadas. Cuando venía, era solo para insistir sobre la venta de la casa o para quejarse de problemas económicos que, según él, yo podría ayudar a resolver.
Carmen dejó de acompañarlo, pero su influencia era evidente en cada palabra que Miguel pronunciaba. Los domingos con mis nietos también cambiaron. Carmen comenzó a cancelar las visitas con excusas cada vez más absurdas. Que Rafael tenía tarea, que Ricardo estaba cansado, que tenían planes familiares que no me incluían. Cuando lograba ver a los niños, notaba que estaban más distantes conmigo, como si alguien les hubiera llenado la cabeza con ideas negativas sobre su abuela. Una tarde, mientras limpiaba la casa de doña Fabiola, ella me preguntó por qué me veía tan triste últimamente. Le conté sobre la situación con Miguel y Carmen, y ella meneó la cabeza con tristeza. Rosaura, he visto esta historia muchas veces, me dijo. Los hijos se casan con personas ambiciosas que los manipulan para alejarse de sus padres. Pero tú tienes algo que ellos no saben, ¿verdad? Se refería a mis propiedades secretas y a la cuenta de ahorros que había estado alimentando durante años. Para entonces, esas inversiones habían crecido considerablemente. Los terrenos que había comprado por $300 o $400 ahora valían miles, y mi cuenta bancaria tenía una suma que me sorprendía cada vez que revisaba el estado de cuenta. Doña Fabiola, le dije, creo que es hora de que consulte con un abogado sobre mis propiedades y mi testamento. Ella sonrió y me dio el número de Severino, un abogado joven pero muy competente que se especializaba en casos de familias y herencias. Él te va a ayudar a proteger todo lo que has trabajado, me aseguró. Una semana después tuve mi primera cita con Severino. Era un hombre serio pero amable, que escuchó mi historia con atención y tomó notas detalladas sobre mi situación familiar y mi patrimonio. Cuando le mostré los títulos de propiedad de mis terrenos y el estado de cuenta de mi cuenta de ahorro secreta, sus ojos se abrieron con sorpresa. Señora Rosaura, me dijo, usted tiene un patrimonio considerable. Estos terrenos han aumentado su valor exponencialmente, y con la cuenta de ahorros que ha mantenido, estamos hablando de más de $200,000 en activos totales. La revelación de Severino sobre el valor real de mi patrimonio me dejó sin palabras. $200,000 era una cantidad que jamás imaginé poseer. Durante décadas había comprado esos terrenos pensando solo en asegurar el futuro de Miguel, sin darme cuenta de que me había convertido en una mujer con recursos considerables. Señora Rosaura, continuó Severino, es importante que actualicemos su testamento y que tomemos precauciones legales para proteger sus bienes. Por lo que me cuenta sobre la actitud de su hijo y su nuera, me preocupa que puedan intentar presionarla o manipularla para obtener acceso a su patrimonio. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre las constantes insistencias de Miguel para que vendiera mi casa y me fuera a vivir con ellos. Ahora entendía que no era preocupación genuina por mi bienestar, sino una estrategia calculada por Carmen para apoderarse de mis propiedades. Ese mismo día, Severino preparó un nuevo testamento donde especifiqué que mis bienes serían divididos entre instituciones de caridad local y un fondo educativo para mis nietos Rafael y Ricardo, que podrían acceder a él cuando cumplieran 25 años. Miguel quedaba completamente excluido de la herencia, excepto por una suma simbólica de $1,000 para que no pueda alegar que fue olvidado. Durante las siguientes semanas, mantuve esta información en absoluto secreto mientras observaba cómo Miguel y Carmen intensificaban su presión sobre mí. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero ya no venían a verme como familia, sino como buitres esperando su oportunidad. Una tarde, Carmen llegó sola a mi casa con una actitud falsamente cariñosa. Traía flores y pasteles caros, sonriendo de manera exagerada mientras me hablaba sobre lo mucho que Miguel se preocupaba por mí. Rosaura, me dijo con voz melosa, he estado pensando que tal vez malinterpretamos tu negativa a venir a vivir con nosotros. Queremos que sepas que estarías muy cómoda en nuestra casa. Le ofrecí café y la escuché con paciencia mientras desarrollaba su actuación. Me habló sobre la habitación que habían preparado para mí, sobre cómo los niños estarían felices de tener a su abuela cerca, sobre lo mucho que me necesitaban como parte de su familia. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas. Carmen, le dije finalmente, agradezco tu preocupación, pero mi decisión no va a cambiar. Me siento muy bien viviendo en mi propia casa. Su máscara de dulzura se resquebrajó por un instante, y pude ver la frustración en sus ojos. Rosaura, tienes que ser realista, me dijo con un tono más frío. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y mantenerla debe costarte mucho dinero. Si la vendieras, podrías tener una vida más cómoda y ayudar a tu familia al mismo tiempo. Ahí estaba la verdadera intención. Quería que vendiera mi casa para ayudar a la familia, es decir, para resolver sus problemas financieros.
No necesito vender mi casa, le respondí firmemente. Estoy bien económicamente y no represento una carga para nadie. Carmen se fue ese día sin conseguir lo que buscaba, pero pude ver en su rostro que no se daría por vencida fácilmente. Esa noche llamé a mi hermana Estela y le conté sobre la visita. Esa mujer está planeando algo, me advirtió. Ten mucho cuidado, Rosaura. Cuando la gente ambiciosa no consigue lo que quiere por las buenas, pueden volverse peligrosas. Sus palabras resultaron proféticas. Una semana después, Miguel llegó a mi casa con una actitud completamente diferente. Ya no había súplicas ni persuasión gentil. Entró sin saludar, se sentó en mi sala y me dijo con frialdad: «Mamá, esto ya se prolongó demasiado. Carmen y yo hemos tomado una decisión». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en su tono de voz que me alertó de que esta conversación sería diferente a todas las anteriores. «¿Qué decisión?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Vas a vender esta casa y te vas a venir a vivir con nosotros», me dijo sin rodeos. «Ya no es una opción, es una necesidad». Carmen habló con un trabajador social y nos dijo que las personas de tu edad no deberían vivir solas. Podríamos reportarte como una persona en situación de riesgo. La amenaza implícita me golpeó como una bofetada. Estaban dispuestos a usar las autoridades para forzarme a hacer lo que ellos querían. «Miguel», le dije con voz temblorosa, «soy una mujer independiente, con buena salud mental y física. Ningún trabajador social podría declararme incapaz». «Eso lo veremos», me respondió con una sonrisa cruel que jamás había visto en el rostro de mi hijo. «Carmen conoce gente en servicios sociales. No sería difícil conseguir que alguien viniera a evaluar tu situación y determinara que necesitas supervisión». En ese momento comprendí que ya no estaba hablando con el Miguel que había criado con tanto amor, sino con un extraño moldeado por la ambición y la manipulación de Carmen. El hijo que había trabajado día y noche para educar había desaparecido, reemplazado por alguien capaz de amenazar a su propia madre. «Además», continuó con frialdad, «si realmente te niegas a cooperar, tendremos que tomar medidas más drásticas. Carmen ya investigó varios asilos en la ciudad. Hay algunos muy baratos donde podrías estar cómoda mientras nosotros nos hacemos cargo de tus propiedades». La palabra asilos me heló la sangre. Durante toda mi vida había trabajado incansablemente para mantener mi dignidad e independencia, y ahora mi propio hijo me amenazaba con quitármelas. «No puedes hacer eso», le dije con voz quebrada. «Claro que puedo», me respondió levantándose de la silla. «Soy tu único hijo, tu pariente más cercano. Si demuestro que ya no puedes cuidarte sola, un juez me otorgaría la tutela legal sobre ti y tus bienes. Piénsalo bien, mamá. Puedes cooperar y vivir cómodamente con nosotros, o puedes ser terca y terminar en un lugar donde no conoces a nadie». Mis manos temblaban mientras procesaba la magnitud de su traición. El niño al que había dedicado mi vida entera, por quien había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, ahora estaba chantajeándome de la manera más cruel posible. «Tienes una semana para decidir», me dijo dirigiéndose hacia la puerta. «O vendes la casa y vienes con nosotros, o nosotros tomaremos las decisiones por ti». Cuando Miguel se fue, me senté en mi silla favorita y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero estas lágrimas no eran solo de tristeza, sino también de indignación. Después de décadas de entrega total, mi hijo me veía como un obstáculo que había que remover para acceder a mis propiedades. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa recordando cada sacrificio que había hecho, cada hora extra que había trabajado, cada centavo que había ahorrado pensando en el bienestar de Miguel. Todo para llegar a este momento de traición absoluta. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Llamé a Severino y le pedí una cita urgente. Era hora de que Miguel y Carmen conocieran las consecuencias de subestimar a una mujer que había luchado toda su vida por lo que tenía. Al día siguiente me reuní con Severino en su oficina. Le conté detalladamente sobre las amenazas de Miguel y la presión que estaban ejerciendo Carmen y él para apoderarse de mi casa y mis bienes. Severino escuchó con expresión grave, tomando notas y meneando la cabeza con desaprobación. «Señora Rosaura», me dijo después de escuchar toda la historia, «lo que su hijo está intentando hacer constituye coerción financiera y abuso emocional contra una persona mayor. Es un delito grave que podría traerle serias consecuencias legales». Me explicó que tenía varias opciones legales para protegerme, incluyendo una orden de restricción si las amenazas continuaban.
Pero yo tenía una idea diferente en mente. Severino, le dije, quiero que prepares todos los documentos necesarios para que Miguel se entere de una vez por todas cuál es mi verdadera situación económica y las consecuencias de su comportamiento. Severino sonrió con comprensión. Quiere que convoque una reunión familiar donde revelemos la información sobre su patrimonio y su Nuevo Testamento. Exactamente, le respondí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que todos estos meses han estado amenazando a una mujer que tiene más dinero que ellos. Acordamos que Severino llamaría a Miguel esa misma tarde, diciéndole que necesitábamos tener una reunión urgente para discutir asuntos legales relacionados con la señora Rosaura. No le daríamos más detalles, solo la fecha y la hora. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Miguel en mi contestadora. Su voz sonaba tensa y preocupada. Mamá, un abogado llamó diciendo que necesitamos reunirnos mañana por la tarde. ¿Qué está pasando? Espero que no hayas hecho ninguna tontería. Carmen y yo estaremos ahí. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de la situación. Durante años había permitido que Miguel y Carmen me trataran como una anciana indefensa, pero mañana se darían cuenta de que habían subestimado completamente a su oponente. La tarde de la reunión llegué temprano a la oficina de Severino. Llevaba puesto mi vestido verde favorito, el que me hacía sentir elegante y segura de mí misma. Severino había preparado una carpeta con todos los documentos, los títulos de propiedad de mis 8 terrenos, los estados de cuenta de mi cuenta secreta y el Nuevo Testamento que excluía completamente a Miguel de mi herencia. Miguel y Carmen llegaron puntuales, pero claramente nerviosos. Carmen llevaba uno de sus vestidos caros y una cara de preocupación mal disimulada. Miguel me saludó de manera fría y formal, como si estuviéramos en una reunión de negocios y no fuéramos madre e hijo. Buenas tardes, dijo Severino cuando todos estuvimos sentados. Los he convocado porque la señora Rosaura quiere aclarar algunos malentendidos que han surgido recientemente sobre su situación personal y financiera. Carmen y Miguel intercambiaron miradas confundidas. Evidentemente esperaban que esta reunión fuera sobre los planes para vender mi casa o transferir mis propiedades, no sobre revelaciones que yo quisiera hacer. Como ustedes saben, continuó Severino, la señora Rosaura ha sido objeto de presiones para que venda su casa y modifique su situación de vivienda. También ha recibido amenazas sobre la posibilidad de ser declarada incapaz o ser enviada a un asilo. Miguel se removió incómodo en su silla. No fueron amenazas, murmuró. Solo estamos preocupados por su seguridad. Entiendo su preocupación, respondió Severino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero antes de continuar con cualquier plan, creo que es importante que conozcan algunos hechos sobre la situación real de la señora Rosaura. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. La señora Rosaura es propietaria de 8 terrenos distribuidos en diferentes zonas de crecimiento urbano de la ciudad. Estos terrenos han sido adquiridos durante los últimos 15 años como inversión a largo plazo. Vi cómo Carmen palideció ligeramente. Miguel frunció el ceño, claramente confundido. ¿Terrenos?, preguntó. Mamá, nunca mencionaste que tuvieras terrenos. Hay muchas cosas que nunca mencioné, le respondí con calma. Continúa, Severino. Estos terrenos, prosiguió el abogado mostrando los títulos de propiedad, tienen actualmente un valor de mercado estimado en $140,000. Además, la señora Rosaura mantiene una cuenta de ahorros privada con un saldo actual de $75,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen abrió la boca sin poder articular palabra, mientras Miguel me miraba como si estuviera viendo a una extraña. $215,000, murmuró finalmente. Aproximadamente, confirmó Severino. Lo cual convierte a la señora Rosaura en una mujer económicamente independiente que no necesita la supervisión ni la tutela de nadie. Carmen finalmente encontró su voz, aunque salió como un chillido. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Del mismo lugar de donde saqué el dinero para criar a Miguel, para pagar su universidad, para mantener esta familia durante décadas, le respondí con firmeza. Del trabajo honesto y del ahorro responsable. Miguel parecía estar procesando la información lentamente. Pero mamá, si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías de manera tan modesta? Porque no necesito ostentación para ser feliz, le expliqué. Y porque quería asegurarme de que mi dinero fuera destinado a causas nobles, no a mantener estilos de vida superficiales.
Severino sacó el siguiente documento. Esto nos lleva al segundo punto de esta reunión. La señora Rosaura ha actualizado su testamento recientemente. Carmen se enderezó en su silla, y pude ver un destello de avaricia en sus ojos. Evidentemente pensaba que, a pesar de todo, seguía siendo la beneficiaria principal de mi herencia. Según el Nuevo Testamento, continuó Severino, la señora Rosaura ha decidido legar el 70% de sus bienes a 3 instituciones de caridad locales: un hogar para ancianos desamparados, un centro de educación para niños de bajos recursos y una fundación que ayuda a mujeres viudas en situación de vulnerabilidad. Vi cómo Carmen se desplomaba lentamente en su silla, como si alguien estuviera sacándole el aire de los pulmones. El 20% restante, prosiguió Severino, será destinado a un fondo educativo para sus nietos Rafael y Ricardo, al cual podrán acceder cuando cumplan 25 años para financiar sus estudios universitarios o emprendimientos profesionales. ¿Y Miguel?, preguntó Carmen con voz estrangulada. Severino me miró y yo asentí para que continuara. Miguel recibirá una suma de $1000, junto con una carta explicando las razones de esta decisión. El rostro de Miguel pasó por una gama completa de emociones: sorpresa, confusión, indignación y finalmente, furia. «Esto es ridículo», gritó poniéndose de pie. «Soy tu único hijo. No puedes dejarme solo $1000». «Puedo y lo haré», le respondí con calma. Un hijo que amenaza a su madre con asilos y tutelas legales no merece heredar el fruto de los sacrificios de esa madre. Carmen estaba temblando de rabia. «Esto no puede ser legal. Miguel es tu heredero directo». «El testamento es completamente legal», confirmó Severino. «La señora Rosaura está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene derecho absoluto a distribuir sus bienes como considere apropiado». En ese momento, Miguel hizo algo que jamás imaginé que haría. Se acercó a mí con los puños cerrados y gritó: «O me pasas toda la herencia a mí, o te mando a un asilo». Cuando Miguel gritó esas palabras amenazadoras y levantó la mano hacia mí, algo se rompió definitivamente entre nosotros. Pero en lugar de acobardarme como él esperaba, sonreí con una calma que me sorprendió a mí misma. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de demostrarle que había subestimado completamente a su madre. «Mi abogado Severino está sugiriendo una tercera opción», le dije con voz serena, «y te garantizo que no te va a gustar». Vi cómo palideció al instante, y Carmen se quedó completamente sin color cuando comprendió que las amenazas ya no tenían poder sobre mí. Miguel bajó la mano lentamente, como si acabara de darse cuenta de que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. «¿Qué tercera opción?», murmuró Carmen con voz temblorosa. Severino se aclaró la garganta y habló con la autoridad que le daba su experiencia legal. «La tercera opción, señor Miguel, es que su madre presente una denuncia formal por coerción financiera y amenazas contra una persona mayor. En este estado, esos delitos pueden resultar en hasta 5 años de prisión y multas de hasta $50,000. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Miguel se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Carmen lo miraba con horror, como si acabara de darse cuenta de que se había casado con un hombre capaz de amenazar a su propia madre. «Además», continuó Severino sacando otra carpeta, «hemos estado documentando todas las amenazas y presiones que ustedes han ejercido sobre la señora Rosaura durante los últimos meses. Tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas, testimonios de vecinos que escucharon las discusiones, y ahora esta amenaza directa en presencia de un abogado». Miguel intentó hablar, pero su voz salió como un gemido ahogado. «Mamá, yo no quise decir». «Sí quisiste decir exactamente eso», le interrumpí con firmeza. «Durante meses me has estado presionando, manipulando y amenazando para que te entregara mis propiedades. Creías que era una anciana indefensa a quien podías intimidar hasta conseguir lo que querías». Carmen finalmente encontró su voz, aunque sonaba desesperada. «Rosaura, esto es un malentendido. Miguel está estresado por el trabajo, no pensó lo que estaba diciendo». «No», le respondí mirándola directamente a los ojos. «Este no es un malentendido. Es el resultado inevitable de años de avaricia y manipulación. Tú llenaste la cabeza de mi hijo con ideas sobre el dinero y el éxito, y lo convertiste en alguien capaz de amenazar a su propia madre». Severino intervino nuevamente. «Señora Carmen, también debo informarle que las investigaciones sobre su patrimonio familiar han revelado algunas discrepancias interesantes.
Su familia no es tan adinerada como ustedes han pretendido. De hecho, tanto usted como Miguel tienen deudas considerables que han estado ocultando. Vi cómo Carmen palideció aún más. Evidentemente, habían estado manteniendo una fachada de prosperidad que no se correspondía con su realidad financiera. No sé de qué está hablando, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Hablo de préstamos bancarios por $35,000, tarjetas de crédito sobregradas por otros 20,000, y un préstamo hipotecario que está en mora desde hace 3 meses, enumeró Severino consultando sus documentos. Su situación financiera es tan precaria que dentro de poco podrían perder su casa. La máscara de superioridad de Carmen se desplomó completamente. Miguel la miraba con incredulidad, como si acabara de descubrir que había estado viviendo con una extraña. ¿Es cierto eso?, le preguntó con voz quebrada. Carmen no pudo responder. Sus mentiras habían sido expuestas ante todos, y ya no tenía forma de mantener la ilusión de prosperidad que había usado para manipular a Miguel durante años. Ahora entiendo por qué tenían tanta prisa por apoderarse de mis propiedades, les dije con una mezcla de tristeza e indignación. No era amor filial ni preocupación por mi bienestar. Era pura desesperación financiera. Miguel finalmente habló, pero su voz sonaba derrotada. Mamá, nosotros estábamos en problemas. Carmen me dijo que tú tenías dinero guardado, pero nunca imaginamos que fuera tanto. Entonces admites que sabían de mi dinero, intervino Severino. Eso hace que sus acciones sean aún más graves desde el punto de vista legal. No solo intentaron coaccionar a la señora Rosaura, sino que lo hicieron sabiendo que ella tenía recursos que ustedes querían apropiarse. Carmen finalmente explotó. Todo esto es culpa tuya, le gritó a Miguel. Me dijiste que tu madre era pobre, que solo tenía esa casa vieja. Si hubiera sabido que tenía tanto dinero, habría sido más cuidadosa. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía, que ella había estado manipulando a Miguel desde el principio, usando su matrimonio como una estrategia para acceder a cualquier patrimonio familiar que pudiéramos tener. Señora Carmen, le dijo Severino con frialdad, acaba de admitir que su interés en la familia de su esposo ha sido puramente financiero. Eso podría ser útil en un eventual proceso de divorcio. La palabra divorcio hizo que Miguel levantara la cabeza bruscamente. Por primera vez en años, pude ver en sus ojos al niño confundido que había sido, antes de que Carmen lo corrompiera con su avaricia y ambición. ¿Divorcio?, murmuró Miguel mirando a su esposa. Miguel, le dije con una voz más suave. Durante 25 años has estado casado con una mujer que solo te veía como un medio para acceder a dinero que creía que yo tenía. Ahora que sabe que ese dinero no será suyo, ¿realmente crees que va a quedarse contigo? Carmen se puso de pie bruscamente, su rostro rojo de furia e indignación. No voy a permitir que me culpen de todo. Miguel sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando amenazó a su madre. Tienes razón, le respondí. Miguel es completamente responsable de sus acciones. Pero también es cierto que tú lo manipulaste y lo influenciaste para llegar a este punto. Severino cerró sus carpetas y nos miró a todos. Señores, creo que esta reunión ha cumplido su propósito. La señora Rosaura ha dejado claras sus decisiones respecto a su patrimonio y su testamento. También ha quedado claro que cualquier intento futuro de coerción o amenaza resultará en acciones legales inmediatas. Miguel se veía completamente derrotado. Mamá, murmuró, ¿hay alguna forma de arreglar esto? Lo miré durante un largo momento, recordando al niño que había criado con tanto amor, pero viendo también al hombre que me había amenazado apenas unos minutos antes. Miguel, durante meses me has tratado como un obstáculo para tus planes financieros. Me has amenazado, manipulado y faltado el respeto de maneras que jamás imaginé posibles. ¿Realmente crees que puedes arreglar todo eso con una disculpa? Pero soy tu hijo, dijo con voz quebrada. Sí, eres mi hijo, le respondí con lágrimas en los ojos. Y precisamente por eso duele tanto lo que has hecho. Un extraño que me amenazara sería solo un criminal. Pero tú has roto mi corazón de una manera que no sé si podrá sanarse. Carmen se dirigió hacia la puerta sin decir palabra, claramente lista para abandonar una situación que ya no le ofrecía ningún beneficio. Miguel la siguió con la mirada, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su matrimonio había terminado. La reunión ha concluido, anunció Severino. Señora Rosaura, necesita que la acompañe a su casa. No, gracias, le respondí.
Creo que puedo manejar la situación desde aquí. Los días que siguieron a la reunión en la oficina de Severino fueron como ver el colapso de un castillo de naipes. Carmen, al darse cuenta de que ya no habría herencia millonaria que la esperara, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza sin ningún tipo de filtro o disimulo. Al tercer día después de la reunión, Miguel llegó a mi casa con una apariencia deplorable. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y una expresión de completa desesperación. Cuando abrí la puerta, me suplicó que lo dejara entrar para hablar. Mamá, me dijo con voz quebrada. Carmen me dejó. Se llevó a los niños y se fue a casa de sus padres. Dice que no va a regresar hasta que yo resuelva la situación económica de la familia. Me dolió verlo así, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Finalmente Miguel estaba viendo a Carmen tal como era realmente, una mujer que solo había estado con él por interés económico. ¿Y qué espera que hagas para resolver esa situación?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Quiere que te convenza de que cambies el testamento, admitió con vergüenza. Me dijo que si no consigo que nos dejes la herencia, ella va a pedir el divorcio y se va a quedar con la custodia completa de Rafael y Ricardo. Esas palabras confirmaron mis peores sospechas sobre Carmen. Estaba usando a mis nietos como rehenes emocionales para forzar a Miguel a continuar presionándome. Miguel, le dije con firmeza, ¿no te das cuenta de que está chantajeándote igual que tú me chantajeaste a mí? Lo vi reflexionar sobre mis palabras, y por primera vez en años, pude ver un destello del hijo que había criado. Tienes razón, murmuró. Pero no sé qué hacer. Amo a mis hijos, y la idea de perderlos me está volviendo loco. Entonces lucha por ellos, le respondí. Pero hazlo de la manera correcta, no amenazando a tu madre ni cediendo a los chantajes de tu esposa. Le sugerí que consultara con un abogado especializado en divorcios y custodia de menores. También le recomendé que comenzara terapia psicológica para entender cómo había llegado a convertirse en una persona capaz de amenazar a su propia madre. Miguel se fue ese día sin pedirme dinero ni insistir sobre el testamento. Por primera vez en meses, parecía estar pensando con claridad sobre su situación real. Mientras tanto, yo había tomado una decisión importante. Llamé a mi hermana Estela y le conté todo lo que había pasado. Rosaura, me dijo, ¿por qué no vienes a pasar una temporada conmigo? Te haría bien cambiar de ambiente después de todo este estrés. La idea me pareció excelente. Estela vivía en una ciudad costera a 4 horas de distancia, en una casa amplia y luminosa con vista al mar. Había enviudado años atrás, pero había construido una vida plena rodeada de amigas, actividades sociales y proyectos de voluntariado. Una semana después, empaqué mis cosas más importantes y me fui a casa de Estela. Dejé mi casa al cuidado de don Isaías, mi vecino de confianza, quien había sido testigo de muchas de las discusiones entre Miguel y yo. La primera noche en casa de mi hermana dormí mejor de lo que había dormido en meses. Desperté con el sonido de las olas del mar y la sensación de que un peso enorme había sido levantado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Estela me presentó a su círculo de amigas, todas mujeres de nuestra edad que habían enfrentado diferentes desafíos en sus vidas, pero que habían encontrado formas de seguir adelante con dignidad y alegría. Comencé a participar en sus actividades, clases de yoga para adultos mayores, grupos de lectura, trabajo voluntario en un centro comunitario local. También me uní a una organización que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Mi experiencia con Miguel y Carmen me había dado una perspectiva única sobre cómo los familiares pueden manipular y amenazar a las personas mayores para apoderarse de sus bienes. Durante este tiempo, Severino me mantenía informada sobre los desarrollos legales. Miguel había seguido mi consejo y había contratado a un abogado para su proceso de divorcio. Carmen, predeciblemente, estaba peleando por obtener la mayor cantidad de dinero posible, incluyendo la mitad de la casa que ellos no podían pagar. La ironía, me contó Severino por teléfono, es que Carmen está descubriendo que Miguel realmente no tiene dinero. Sus padres se han negado a prestarle más dinero para los gastos legales, y ella está comenzando a darse cuenta de que se casó con alguien que creía que era más próspero de lo que realmente era. 3 meses después de irme a casa de Estela, recibí una llamada que no esperaba. Era Rafael, mi nieto mayor, que había conseguido mi número telefónico y me llamaba a escondidas. Abuela Rosaura, me dijo con voz temblorosa, te extraño mucho. Mamá no nos deja hablar de ti, pero papá nos contó que te fuiste porque estaban peleando por dinero.
Mi corazón se rompió al escuchar la confusión en la voz de mi nieto. Mi amor, le dije, las peleas de los adultos a veces son muy complicadas, pero quiero que sepas que yo siempre los voy a amar a ti y a Ricardo. ¿Podemos visitarte?, me preguntó. Papá dice que tal vez podríamos ir a verte si mamá nos da permiso. Le expliqué que estaba viviendo temporalmente con mi hermana, pero que esperaba que pronto pudiéramos encontrar una forma de vernos. Rafael, le dije, quiero que sepas que siempre habrá un lugar para ustedes en mi vida, sin importar lo que pase entre los adultos. Después de colgar, lloré durante 1 hora. Mis nietos eran las víctimas inocentes de toda esta situación, y ellos no merecían sufrir por los errores de sus padres. 1 semana después, recibí otra llamada inesperada, esta vez de Miguel. Su voz sonaba diferente, más madura y reflexiva. Mamá, me dijo, he estado en terapia como me sugeriste, y mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas sobre lo que pasó entre nosotros. Me contó que había comenzado a recordar todos los sacrificios que yo había hecho por él durante su infancia y juventud. Se me había olvidado completamente cómo trabajabas día y noche para pagarme la universidad, admitió con voz quebrada. Carmen me convenció de que tú tenías la obligación de ayudarnos económicamente, y yo perdí de vista todo lo que ya habías hecho por mí. También me informó que el proceso de divorcio estaba avanzando y que había logrado un acuerdo de custodia compartida que le permitiría tener a los niños los fines de semana. Mamá, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. Durante meses había sentido dolor, traición y decepción por las acciones de Miguel. Pero al escucharlo reconocer sus errores y asumir responsabilidad por sus acciones, pude sentir que algo se movía en mi corazón. Miguel, le dije finalmente, el perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Vas a tener que demostrar con acciones, no solo con palabras, que realmente has cambiado. Lo entiendo, me respondió. Y quiero que sepas que no voy a pedirte que cambies el testamento ni nada relacionado con dinero. Solo quiero recuperar a mi madre. Sus palabras me llegaron profundamente. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con el Miguel que había criado, no con el hombre que Carmen había moldeado. Hay algo más, continuó. Los niños quieren verte. Carmen finalmente aceptó que puedan visitarte durante mis fines de semana de custodia. ¿Sería posible que vinieran a verte donde estás? Mi corazón saltó de alegría ante la posibilidad de reencontrarme con Rafael y Ricardo. Por supuesto, le respondí inmediatamente. Estela tiene una casa grande y a ella le encantaría conocer a sus sobrinos nietos. Acordamos que en 2 semanas Miguel traería a los niños para pasar un fin de semana completo conmigo. Sería la primera vez que los vería en más de 4 meses, y ya estaba emocionada planeando todas las actividades que podríamos hacer juntos. Las 2 semanas que pasaron hasta la visita de mis nietos fueron las más largas de mi vida. Estela y yo preparamos la casa con una emoción que no habíamos sentido en años. Compramos juguetes, reorganizamos las habitaciones para que Rafael y Ricardo se sintieran cómodos, y planifiqué actividades que sabía que les encantarían. El viernes por la tarde, vi llegar el auto de Miguel por la ventana de la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cuando Rafael y Ricardo bajaron del carro y corrieron hacia la puerta, sentí que mi alma regresaba a mi cuerpo después de meses de ausencia. «Abuela Rosaura», gritaron al unísono mientras se lanzaban a mis brazos. Los abracé tan fuerte que temí lastimarlos, pero ellos se aferraron a mí con la misma intensidad. Durante varios minutos nos quedamos así, llorando y riéndonos al mismo tiempo, recuperando el tiempo perdido. Rafael, que ahora tenía 10 años, me miraba con ojos curiosos y maduros. «Abuela, papá nos explicó que hubo problemas entre los adultos, pero que eso no significa que tú no nos amas». «Eso es exactamente correcto, mi amor», le respondí acariciando su cabello. «No hay nada en este mundo que pueda hacer que deje de amarlos». Ricardo, de 8 años, era más directo con sus emociones. «¿Por qué no podíamos verte? Mamá siempre inventaba excusas cuando preguntábamos por ti». Miguel, que había presenciado este intercambio, se acercó con expresión avergonzada. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?». Dejé a los niños explorando la casa con Estela y salí al jardín con Miguel. Se veía diferente, más delgado, con algunas canas que no tenía antes, pero sobre todo con una expresión de humildad genuina que no había visto en años.
Quiero pedirte perdón, me dijo sin preámbulos. No solo por las amenazas y el chantaje, sino por permitir que Carmen los alejara de ti durante todos estos años. Me di cuenta de que mis hijos perdieron años preciosos con su abuela por mi cobardía. Sus palabras me conmovieron, pero necesitaba saber que había entendido realmente la magnitud de lo que había pasado. Miguel, durante meses me trataste como si fuera tu enemiga en lugar de la mujer que sacrificó todo por darte una buena vida. Lo sé, respondió con voz quebrada. Mi terapeuta me ayudó a entender que Carmen me manipuló haciéndome sentir que merecía tu dinero simplemente por ser tu hijo. Me convenció de que tus sacrificios eran una deuda que tenías conmigo, no actos de amor que debía agradecer. Le pregunté sobre su situación actual, y me contó que había vendido la casa grande que no podían pagar y se había mudado a un apartamento más modesto. Estaba trabajando horas extra para ponerse al día con las deudas que Carmen había acumulado, pero por primera vez en años se sentía en paz consigo mismo. Ya no tengo esa presión constante de mantener un estilo de vida que no podía costear, me explicó. Los niños se adaptaron bien al cambio. Creo que estaban cansados de las peleas constantes entre Carmen y yo por dinero. Durante el fin de semana, pude observar cómo la relación entre Miguel y sus hijos también había mejorado. Sin la influencia tóxica de Carmen, él se había convertido en un padre más presente y cariñoso. Los llevaba a caminar por la playa, jugaba con ellos sin distracciones, y les hablaba con honestidad apropiada para su edad sobre los cambios en la familia. Rafael me preguntó directamente sobre el dinero que había causado tantos problemas. Abuela, ¿es verdad que tienes mucho dinero guardado? Le expliqué de manera sencilla que había trabajado muy duro durante toda mi vida y había ahorrado cuidadosamente para poder ayudar a personas que lo necesitaran. Cuando ya no esté aquí, le dije, parte de ese dinero será para tu educación universitaria y la de Ricardo, pero con una condición importante. ¿Cuál condición?, preguntó Ricardo con curiosidad. Que estudien mucho, sean buenas personas, y siempre recuerden que el dinero debe usarse para ayudar a otros, no solo para comprar cosas, les expliqué. Los niños asintieron solemnemente, y pude ver que habían heredado la inteligencia de Miguel sin la ambición destructiva que Carmen había tratado de inculcarle. El domingo por la tarde, cuando llegó el momento de que se fueran, todos estábamos tristes pero también esperanzados. Habíamos acordado que me visitarían cada mes, y Miguel prometió que mantendría una comunicación regular conmigo. Mamá, me dijo antes de irse, sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por el dolor que te causé. No necesitas compensarme, le respondí. Solo necesito que seas el hombre que críe, el padre que tus hijos merecen, y que nunca vuelvas a permitir que alguien te convenza de faltar el respeto a las personas que te aman. Después de que se fueron, Estela y yo nos sentamos en el jardín a ver el atardecer. ¿Crees que realmente ha cambiado?, me preguntó. Creo que está en el camino correcto, le respondí. Pero va a tomar tiempo reconstruir la confianza que se rompió. Durante los meses siguientes, mi vida tomó un rumbo completamente nuevo. Me involucré más profundamente en el trabajo voluntario con mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Mi experiencia personal me convirtió en una defensora eficaz, y pronto me pidieron que diera charlas en centros comunitarios sobre los derechos de las personas mayores. También comencé a escribir mis memorias, documentando mi historia desde la pobreza de mi juventud hasta los desafíos familiares recientes. Quería que otras mujeres en situaciones similares supieran que era posible salir adelante con dignidad, sin importar la edad que tuvieran. Severino me visitaba ocasionalmente para mantenerme informada sobre aspectos legales de mi patrimonio. Los terrenos que había comprado durante décadas continuaban aumentando de valor, y mi cuenta de ahorros crecía con los intereses y las rentas que ahora generaban algunas de mis propiedades. Señora Rosaura, me dijo durante una de sus visitas, su patrimonio ahora supera los $300,000. Sus inversiones resultaron ser extraordinariamente acertadas. La noticia me llenó de satisfacción, no por la cantidad en sí, sino porque representaba décadas de trabajo honesto y decisiones financieras inteligentes. Sabía que ese dinero haría mucho bien cuando fuera donado a las organizaciones benéficas que había elegido. Miguel cumplió su promesa de mantener contacto regular. Me llamaba semanalmente para contarme sobre el progreso de los niños en la escuela, sus propios avances en terapia y los desafíos de ser padre soltero. Gradualmente, nuestras conversaciones se volvieron más naturales y cariñosas. Una tarde me llamó con noticias sobre Carmen. Mamá,
Pensé que te gustaría saber que Carmen se casó con otro hombre apenas 3 meses después de que nuestro divorcio fuera final. ¿Con quién?, le pregunté, aunque ya tenía mis sospechas. Con un hombre mayor, viudo, que conoció en el club de golf de sus padres. Al parecer tiene una empresa exitosa y puede mantener el estilo de vida que ella quiere. No me sorprendió la noticia. Carmen había demostrado claramente que sus decisiones románticas estaban basadas en consideraciones financieras, no en amor genuino. ¿Cómo se sienten los niños al respecto?, le pregunté, preocupada por mis nietos. Están bien, me respondió. Honestamente, creo que están aliviados de que las peleas constantes por dinero hayan terminado. Su nuevo padrastro los trata bien, y Carmen parece más feliz ahora que tiene la seguridad económica que siempre buscó. 6 meses después de nuestro reencuentro, Miguel tomó una decisión que me llenó de orgullo. Decidió cambiar de trabajo para dedicarse a la educación, aceptando un puesto como administrador en una escuela pública para niños de bajos recursos. No gano tanto dinero como antes, me explicó, pero me levanto cada mañana con ganas de ir a trabajar. Estoy ayudando a niños que vienen de familias como la nuestra cuando yo era pequeño. Un año después de la confrontación que cambió nuestras vidas para siempre, recibí una invitación que jamás esperé. Miguel me pidió que fuera la invitada especial en el acto de graduación de la escuela donde trabajaba. Había organizado un programa de becas para estudiantes de familias de bajos recursos, y quería que yo fuera quien entregara los primeros premios. Mamá, me dijo por teléfono, estos niños vienen de familias que luchan como nosotros luchamos cuando yo era pequeño. Quiero que sepan que hay personas como tú, que trabajaron toda su vida para abrir caminos para otros. La ceremonia se realizó en el gimnasio de la escuela, decorado modestamente pero con mucho cariño. Había aproximadamente 200 personas, estudiantes, padres de familia, maestros y algunos miembros de la comunidad. Cuando Miguel me presentó como la donante principal del programa de becas, sentí una emoción profunda al ver las caras esperanzadas de esos jóvenes. Durante mi discurso, les conté mi historia sin adornar nada. Les hablé sobre la pobreza de mi juventud, sobre limpiar casas para pagar la educación de mi hijo, sobre los terrenos que compré centavo a centavo sin que nadie lo supiera. Pero sobre todo, les hablé sobre la importancia de mantener su dignidad sin importar las circunstancias. Hace un año, les dije mirando directamente a los estudiantes, mi propio hijo me amenazó porque creía que tenía derecho a mi dinero simplemente por ser mi hijo. Pero ustedes están aquí hoy porque saben que nada en la vida se regala, que todo se gana con esfuerzo y dedicación. Vi lágrimas en los ojos de varios padres de familia, y me di cuenta de que mi historia resonaba con muchas de sus propias experiencias. Al final de la ceremonia, una madre joven se acercó a mí con su hijo de aproximadamente 15 años. Señora Rosaura, me dijo con voz emocionada, mi hijo quiere estudiar ingeniería, pero yo trabajo limpiando oficinas y no sé si voy a poder costearle la universidad. Su historia me da esperanza de que tal vez sí sea posible. Tomé las manos de esa mujer, tan parecidas a las mías décadas atrás, ásperas por el trabajo, pero fuertes por la determinación. No solo es posible, le aseguré, es inevitable si no te rindes nunca. Después de la ceremonia, Miguel, Rafael, Ricardo y yo fuimos a cenar a un restaurante sencillo del barrio. Era la primera vez en años que compartíamos una comida familiar sin tensiones, sin agendas ocultas, sin presiones económicas de fondo. Rafael, que ahora tenía 11 años, me sorprendió con una pregunta muy madura. Abuela, ¿crees que mamá Carmen alguna vez va a entender que el dinero no es lo más importante en la vida? Mi amor, le respondí después de pensar cuidadosamente. Algunas personas necesitan toda una vida para aprender esa lección, y otras nunca la aprenden. Lo importante es que tú y Ricardo la aprendan ahora. Ricardo, siempre más directo, agregó, yo prefiero tener una abuela que me ama que una mamá que solo piensa en dinero. Sus palabras me llegaron al corazón, pero también me entristecieron porque reflejaban el daño que Carmen había causado en la relación con sus propios hijos. Esa noche, de regreso a casa de Estela, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había perdido a un hijo por un tiempo, pero había recuperado no solo a ese hijo, sino también a mis nietos y, más importante aún, mi propia dignidad y autorrespeto. Severino había continuado manejando mis asuntos legales, y periódicamente me informaba sobre el crecimiento de mi patrimonio. Para entonces, mis inversiones habían superado los $400,000, una cantidad que seguía pareciéndome irreal para alguien que había comenzado comprando terrenos de $300.
Señora Rosaura, me dijo durante una de nuestras reuniones, creo que es momento de que consideremos establecer formalmente la fundación benéfica que mencionó en su testamento. Con este patrimonio, podríamos crear una organización que ayude a mujeres mayores y financie becas educativas de manera perpetua. La idea me emocionó profundamente. En lugar de simplemente donar mi dinero después de mi muerte, podría ver el impacto positivo que tendría durante mi vida. Decidimos crear la Fundación Esperanza Rosaura, dedicada a apoyar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar y a proporcionar becas educativas para jóvenes de familias trabajadoras. 6 meses después, la fundación ya había ayudado a 15 mujeres a salir de situaciones de abuso familiar y había otorgado becas completas a 10 estudiantes universitarios. Ver los rostros de gratitud de esas personas me daba una satisfacción que ninguna cantidad de dinero en el banco podría igualar. Miguel se involucró activamente en la fundación, utilizando su experiencia en administración educativa para ayudar con los programas de becas. Trabajar juntos en este proyecto nos ayudó a reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas que nunca antes. Una tarde, mientras revisábamos solicitudes de becas en la oficina de la fundación, Miguel me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. Mamá, ¿alguna vez vas a cambiar el testamento para incluirme nuevamente? Le miré directamente a los ojos antes de responder. Miguel, ¿me estás preguntando eso porque necesitas el dinero, o porque te preocupa que aún esté molesta contigo? Por lo segundo, respondió inmediatamente. Ya no necesito ni quiero tu dinero. Solo quiero saber que me has perdonado completamente. El perdón no se mide en herencias, le expliqué. Te perdoné el día que vi que realmente habías cambiado, que entendías el dolor que habías causado y que estabas comprometido a ser una mejor persona. Entonces, el testamento se queda como está. Se queda como está, confirmé. Pero no porque no te haya perdonado, sino porque creo que el dinero debe ir a donde puede hacer más bien. Tus hijos tendrán sus becas educativas, las organizaciones benéficas ayudarán a personas que lo necesitan, y tú tienes algo mucho más valioso que el dinero. ¿Qué tengo?, preguntó con curiosidad. Tienes a tus hijos que te respetan, un trabajo que te llena de propósito, y una madre que está orgullosa del hombre en el que te has convertido después de superar tus errores. En los meses siguientes, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. Miguel había aprendido a vivir dentro de sus posibilidades económicas y había descubierto la satisfacción de un trabajo con propósito social. Rafael y Ricardo prosperaban en la escuela y mantenían una relación cercana conmigo a través de visitas regulares y llamadas telefónicas. Incluso Carmen, aunque ya no era parte de nuestras vidas, parecía haber encontrado lo que siempre buscó en su nuevo matrimonio. Miguel me contó que sus hijos la visitaban regularmente y que ella parecía genuinamente feliz con su nueva situación económica. Una tarde, mientras caminaba por la playa cerca de la casa de Estela, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante este proceso. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en mi cuenta bancaria ni en mis propiedades, sino en las relaciones auténticas que había construido y reconstruido. También había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, sin importar quién sea la persona que trate de arrebatártela. Durante meses había permitido que Miguel y Carmen me trataran como si fuera una carga, cuando en realidad era una mujer independiente y próspera que merecía respeto. Esa noche llamé a mi programa de radio local favorito, donde ocasionalmente permitían que los oyentes compartieran historias personales. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, conté una versión resumida de mi experiencia. Quiero que todas las personas mayores que me escuchan sepan algo muy importante, dije al micrófono. Si alguien te trata como un peso, como un estorbo, como si fueras una carga, incluso si esa persona es familia, tienes el derecho y la obligación de decir basta. Tu dignidad no está en venta, y tu valor como persona no depende de lo que otros opinen de ti. Después de colgar, el teléfono de la estación sonó durante 1 hora con llamadas de personas mayores que querían compartir sus propias historias similares. Me di cuenta de que mi experiencia no era única, que muchas familias enfrentaban dinámicas similares de manipulación y abuso económico. Esto me inspiró a escribir un libro sobre mi experiencia, no solo como catarsis personal, sino como guía para otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. Nunca es tarde para decir basta se convirtió en un éxito inesperado, especialmente entre lectores mayores de 50 años. Hoy, a los 73 años, puedo decir que soy más feliz de lo que he sido en décadas. Vivo con dignidad, propósito y rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles.
Mi fundación continúa creciendo y ayudando a más personas cada año. Miguel se ha convertido en el hijo que siempre supe que podía ser, y mis nietos están creciendo con valores sólidos sobre el trabajo, la honestidad y la importancia de ayudar a otros. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, quiero que recuerdes algo fundamental. Mereces respeto, mereces dignidad, y nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida y tu valor como persona. Cuéntame, ¿has pasado por algo parecido? Me encantaría saber de dónde me estás escuchando y si esta historia te ha ayudado de alguna manera. Porque al final del día, todas nuestras historias se conectan, y compartir nuestras experiencias es lo que nos hace más fuertes.